Cristología. Y para el día de hoy nuestro hermano Josu nos acompaña, así que lo convoco para que podamos comenzar. Amén, que el Señor le dé gracia a nuestro hermano. Bien, muy buenos días, hermanos. Es un gusto poder volver ya con la escuela dominical y como siempre les comento, siempre es un deleite poder enseñar, porque para enseñar primero hay que aprender, hay que estudiar y la verdad que el tiempo de estudio ha sido bastante enriquecedor, así que siempre es un motivo de gozo, señores, poder ir conociéndole más a través de la escritura y tratar de hablar acerca de lo que uno puede ver en ella. Como bien dice ahí nuestras pantallas, vamos a empezar con el estudio de Cristología. Durante todo el primer semestre nos vamos a enfocar en Cristo. Entonces, hoy vamos a partir con esos estudios. Hoy día vamos a partir la introducción. La introducción la hemos dividido en dos. Hoy tenemos la primera parte de la introducción. La próxima semana tendremos la segunda parte. Y hoy día vamos a definir qué es Cristología. Vamos a responder en sí 5 preguntas. ¿Qué es Cristología? ¿Por qué estudiar Cristología? ¿Para qué estudiar Cristología? ¿Cómo estudiar Cristología? Y vamos a hacer una pequeña síntesis de quién estudiaremos. Entonces, esas 5 preguntas vamos a estar viendo hoy día en la introducción. De nuevo es definir qué es Cristología, explicar por qué es bueno estudiar Cristología, comprender para qué se necesita estudiar Cristología, cómo estudiamos Cristología y finalmente vamos a hacer una síntesis de lo que vamos a estar estudiando. Entonces ese es el recorrido que tenemos para hoy, ese es el ideal, así que esperamos en la guía de Dios poder llegar a responder todas esas preguntas. Vamos a iniciar no sin antes orar al Señor pidiendo su ayuda. Padre Celestial, gracias porque usted es bondadoso, gracias porque nos permite, Señor, estudiar su palabra, nos permite ver las maravillas que hay en su ley. Rogamos, Señor, que usted nos ayude a comprender, a conocer más de usted. Ayúdenos, Señor, a poder comprender las verdades que hay en su palabra, abra los ojos de nuestro entendimiento. Rogamos la guía de su Santo Espíritu, Señor, y pedimos que usted pueda hablar a su iglesia para gloria suya y edificación del cuerpo de Cristo. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, vamos a partir con Cristología. Los teólogos han considerado por lo menos 10 doctrinas que han llamado doctrinas básicas. Si usted toma un texto de esto de teología sistemática, bueno, lo que tiene una teología sistemática son las doctrinas que los teólogos consideraron que eran necesarias saber. Ahora, se llaman 10 doctrinas básicas. Se llaman básicas no porque sean simples, sencillas o porque sean de poca importancia. Se llaman básicas porque los teólogos dijeron, ok, hay 10 cosas que por lo menos los creyentes debieran conocer. Y esas son las 10 doctrinas básicas. Entonces, cuando hablamos de 10 doctrinas básicas, estamos hablando de 10 temas que aparecen en la Biblia y 10 temas que uno como creyente debiera conocer. Las 10 doctrinas llevan el sufijo logía. De hecho, si usted mira y dice Cristología. Ahora, el hecho de que tenga la palabra Cristo, uno ya más o menos sabe de qué se trata. Entonces, eso ayuda bastante. Ahora, la palabra logía es un sufijo que proviene del griego que significa tratado, discurso, ensayo, estudio. Entonces, si dice Cristología, es el estudio de Cristo o el discurso de Cristo. Ahora, las 10 doctrinas, para que usted conozca, son la primera, bibliología, el estudio de la Biblia; teología propia, el estudio de Dios Padre; cristología, el estudio de Cristo; neumatología, que si ya es más raro, es el estudio del Espíritu Santo; soteriología, el estudio de la salvación; eclesiología, el estudio de la iglesia; escatología, que lo estudiamos el año pasado, el estudio de los eventos finales; antropología, el estudio del ser humano; amarteología, el estudio del pecado; y angeliología, el estudio de los ángeles. Esas son las 10 doctrinas que dijeron los teólogos. Bueno, de estas 10 cosas los creyentes debieran conocer. Y estas 10 doctrinas están en la Biblia. Por medio de ella comprendemos, por ejemplo, quién es Dios Padre.
comprendemos quién es Dios Hijo y quién es el Espíritu Santo. A través de la Biblia comprendemos el mensaje de salvación, cómo debe conformarse la iglesia. A través de la Biblia entendemos los eventos que han de venir. A través de la Biblia entiendo quién soy yo, entiendo cuál es el pecado. A través de la Biblia comprendo el mundo espiritual, entiendo los ángeles. En suma, las 10 doctrinas que yo le he nombrado es lo que la Biblia dice respecto a esos temas. Ahora, si no está en la Biblia, entonces no merece ser llamado doctrina bíblica. Por ejemplo, cristología es parte de las doctrinas bíblicas. ¿Por qué se le llama así? Porque está en la Biblia. Si no estuviera en la Biblia, entonces no merece ser llamado una doctrina bíblica. Entonces, de estas 10 doctrinas bíblicas que hay, nosotros vamos a estar estudiando el día de hoy y durante, Dios mediante, todo el primer semestre, a Cristo. Vamos a estar estudiando cristología. Entonces, ahí ya tenemos lo primero. ¿Qué vamos a estudiar? Cristología. ¿Cómo definimos cristología? El término viene de la unión de dos términos, Cristo y logía. Cristo, ya sabemos quién es la persona de Cristo, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, Jesús, el Verbo encarnado. Y logía es estudio, tratado, discurso o ensayo. Entonces nosotros nos vamos a centrar durante todo el primer semestre en el estudio de Cristo. Entonces va a ser un estudio más o menos largo porque es harto lo que la Biblia tiene que decir respecto a Cristo. Cristo ya aparece allá en el Génesis y pensemos que termina allá en Apocalipsis cuando dice, ciertamente vengo en breve, amén, sí, ven Señor Jesús. Entonces, de etapa a etapa, la Biblia nos habla acerca de Cristo. Por ejemplo, cuando en Génesis dice que Dios, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, en ese hagamos está incluido Dios Padre, Cristo y el Espíritu Santo. Entonces, desde el Génesis al Apocalipsis, el tema que va a abordar la Biblia es Cristo, aparece Cristo de etapa a etapa. Entonces, es bastante lo que uno pudiera decir de Cristo. Nosotros por tiempo no vamos a alcanzar a ver todo lo que dice la Biblia respecto a Cristo, pero sí vamos a tratar de ir tomando algunos elementos centrales acerca de nuestro Señor. Ahora, ¿por qué estudiar cristología? ¿Por qué es necesario conocer de Cristo? Vamos por favor al primer libro de Pedro. Primero de Pedro, o primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Ahí está hablando acerca de la piedra viva, de Cristo. En el versículo 4 dice, acercándoos a Él, piedra viva, y de Cristo está hablando. Y cuando llega al versículo 7, el apóstol Pedro dice, para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Y vamos a leer un poquito más. Dice, pero para los que no creen, hasta ahí solamente. Ya tenemos entonces que el apóstol Pedro dice que Cristo es precioso para todos los creyentes. Por lo tanto, si es precioso, yo debiera dedicarme a conocerlo, porque es valioso, porque es precioso. Cuando habla de que Cristo es precioso, no solamente se refiere a algo tan superficial como al aspecto físico, se refiere al valor, es de gran precio. Entonces, el apóstol Pedro está diciendo que para los creyentes, Cristo es precioso. Para todos los creyentes no hay nada más de más valor que Cristo. Entonces, si Cristo es valioso, yo debo dedicar mi vida a estudiarlo, a conocerlo. Las cosas que para nosotros son importantes, le tratamos de dedicar tiempo. Por ejemplo, para mí mi esposa es importante, trato dentro de la semana dedicarle tiempo. A veces es complicado porque uno tiene cosas, pero uno trata siempre de guardar el tiempo que es de ella, porque es valiosa para mí. Así, si Cristo es valioso para nosotros, nosotros debiéramos dedicar tiempo para conocerle. Y mientras más conocemos algo, más valioso es. Mientras yo más conozco de Cristo, más valioso va a ser para mí. Pongamos el siguiente ejemplo. Supongamos que hay una persona que no es creyente y que no sabe nada de Cristo. Si uno le dice, ¿conoce a Jesús? No le interesa, no le da valor. Pero ahora, supongamos que avanza el tiempo y esta persona conoce que Cristo fue una persona real. Bueno, ya tiene más importancia porque una persona que existió, podríamos decir, fue una persona histórica, tendrá su importancia. Supongamos que conoce más de Cristo y esta persona conoce
que se dice que Cristo no hizo nada malo. Ya por lo menos genera curiosidad. ¿Cómo va a haber un hombre que no hizo nada malo? Avanza el tiempo y conoce que esta persona dijo que era Dios mismo y que se dijo el Hijo de Dios. Uno diría, una figura bien rupturista en su época entonces. Ya sigue llamando la atención. Ahora conoce que Cristo en verdad es santo. Entonces ya es una persona que merece la pena conocer. Pero avanza el tiempo y descubre que esa persona, que primero descubrió que era real, que después descubrió que no hizo nada malo, que descubrió que se decía el Hijo de Dios, que descubrió que era santo en verdad, conoce que Cristo murió por los pecados del mundo. Bueno, ya se le da una importancia, porque tuvo un propósito, murió y no murió por él, murió por todos. Y avanza el tiempo y conoce que Cristo no solamente murió por el mundo entero, sino que murió por él mismo. Y conoce que Cristo ofrece vida eterna a él. Y no solo a él, sino a todo el que cree. Entonces ya Cristo se volvió alguien valioso. Eso es lo que pasa con la cristología. Mientras yo más conozco de Cristo, más valioso es para mí. Mientras yo más me acerque al Salvador, más voy a poder ver su real valor. Mientras más lo conozco, voy a ver qué tan precioso es. Ahora, quiero aclarar algo. No es que mi conocimiento lo haga a él más valioso. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Supongamos que vemos a un niñito golpeando una piedra. A lo más tendríamos cuidado de que la piedra no nos pegue, pero nada más. Ahora, supongamos que nos acercamos más y vemos que el niño está pateando una piedra preciosa. Vamos a poner un diamante y uno grande, que sabemos que vale plata. Uno enseguida le diría, niño, ¿qué estáis haciendo? Y le cambiaría la piedra por otra cosa, no sé, le compro una pelota y me quedo con el diamante. Ahora, ¿por qué? Al principio no me interesó que estuviera pateando una piedra, pero después, ¿por qué me importó? Porque descubrí el valor que tenía esa piedra. Bueno, eso pasa con Cristo. Mientras más me sumerjo en la palabra, más voy a descubrir qué tan precioso es y al final me voy a dar cuenta que el valor de Cristo es inmensurable, que no hay una forma en la que yo pueda medir el valor del Señor. Ahora, ¿cómo llego a ese conocimiento? ¿Cómo llego a descubrir lo valioso que es Cristo? Eso intenta mostrar la cristología. La cristología intenta mostrarnos quién es Cristo, lo que Él ha hecho, que vino a la tierra, que murió, que nos salvó, los trabajos que hizo acá en la tierra. Intenta mostrarnos sus características, mostrarnos que es eterno, que es santo. Todo eso lo intenta mostrar la cristología. Y por eso el pasaje que envié y que creo que es un buen versículo lema, para vosotros los que creéis, Él es precioso. Porque la idea es que cada vez que vengamos a estudiar la Biblia y veamos cristología, podamos decir, sí, es precioso. Y es precioso por esto, es precioso por esto. Y para nosotros ya es de gran valor Cristo. Pero la idea es que podamos descubrir más acerca de nuestro Señor, acerca de nuestro Salvador. Y esa necesidad de conocimiento, como dije, es lo que viene a abarcarlo la cristología. Ahora, de nuevo, ¿por qué estudiar cristología? Ya sabemos por qué Él es valioso, pero ¿de verdad será tan necesario? Vayamos a Filipenses 3. Filipenses 3, el apóstol Pablo en el versículo 1 está hablando ahí que no les molesto escribir estas cosas y está hablando a los hermanos en Filipo y cuando llega el versículo 7 el apóstol Pablo les va a decir, por cierto, aquí el apóstol Pablo está comentando de que las obras no pudieron otorgar salvación, las obras no otorgan salvación y cuando llega el versículo 7 dice, cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es en Dios por la fe. Si en alguna manera llegase, me salté el 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Pablo en estos pasajes está testificando de su vida. Va a decir, yo antes era así, tenía estas cosas que para mí eran valiosas. Para él era valioso ser
judío de judío, o sea, era un judío 100%, era de pura cepa judío. Además era ciudadano romano, tenemos que, cuanto a la ley, era perfecto, era un fariseo, cuidaba la ley. Es decir, si uno buscaba un hombre perfecto de la época, si uno buscaba como al ideal de judío, ese era el apóstol Pablo. Si uno quería saber en esa época, bueno, ¿cómo debiera ser un judío? La idea era mirar a Pablo. Ese era el nivel que tenía el apóstol Pablo. Había construido una vida en el judaísmo. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Que todo eso que para él era ganancia, todo eso, todo lo que le daba sentido a su vida, lo estimó como por basura. Para él ya no son valiosas. Cuantas cosas eran provechosas, eran ganancias, ahora son basura. Era mejor perder todo lo que tenía con la finalidad de conocer el amor de Cristo. Incluso el apóstol Pablo considera que todo lo que pudiera hacer no es valioso con la excelencia de conocer a Cristo Jesús. Y ese es el objetivo de Cristología, conocer a Cristo Jesús, comprender que no hay nada más valioso, nada más digno de ser estudiado. No hay nada mayor que conocer a Cristo, no hay nada más elevado. Pablo considera su vida y dice, lo más valioso que puede hacer una persona es conocer a Cristo. Entonces, ¿por qué estudiar Cristología? Porque el conocimiento de Cristo es lo más valioso que puede haber, porque no hay nada comparable, no hay nada más elevado que conocer a aquel que dio su vida en el madero por mí. Por eso es bueno estudiar Cristología y por eso es necesario. Necesitamos conocer acerca del Salvador. Necesitamos conocer qué fue lo que hizo. Necesitamos conocer su persona, su carácter. Necesitamos saber de él. Y necesitamos que sea una prioridad en nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo decía, todo lo que él tenía lo consideraba como basura por conocer a Cristo. Y dice por la excelencia del conocimiento de Cristo, es decir, es algo excelente, algo perfecto. No hay nada más elevado que el conocimiento de Cristo. Entonces, ya hemos respondido, ¿qué es Cristología? El estudio de Cristo. ¿Por qué estudiar Cristología? Porque Cristo es valioso y no hay nada más digno de ser estudiado que el Salvador. Ahora viene, ¿para qué estudiar Cristología? Hay dos preguntas que siempre van de la mano. ¿Por qué? Me ayuda a entender razones, pero ¿para qué? Le da un propósito. Bueno, ¿para qué estudiar Cristología? Vamos de nuevo a 1 de Pedro 2:7. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 7. 1 de Pedro 2:7 dice, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen. Bueno, vamos a leer hasta ahí ese pasaje. Este pasaje nos muestra que hay dos personas. Dice, para los que creen, Cristo es precioso. Pero hay un grupo que no cree. Ahora, ¿para qué estudiar Cristología? Vamos a dar dos respuestas. La primera, para los que no son creyentes. Si una persona no es creyente, ¿para qué va a conocer a Cristo? Si no soy creyente, vamos a Gálatas 1. ¿Por qué es necesario conocer a Cristo? ¿Para qué? ¿Qué beneficio trae? Gálatas 1, versículo 11. De nuevo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. En este pasaje el apóstol Pablo está relatando lo que fue su vida antes de conocer a Cristo y está diciendo que la gente lo conocía, es decir, era una persona de renombre. Recordemos que cuando muere Esteban, las ropas de Esteban son puestas a los pies de un joven llamado Saulo, quien consentía en la muerte de Esteban. Entonces, el apóstol Pablo era conocido, era el perseguidor de la iglesia. Probablemente cuando la iglesia oía el nombre de Saulo, todos temblaban de miedo,
Todos probablemente buscaban esconderse. Cuando decían Saulo llegó a la ciudad, entonces era un motivo de temor. Pero cuando era Saulo, dice que él vivía en el judaísmo y que aventajaba a muchos de sus contemporáneos, que era celoso de las tradiciones de los padres, y dice que estaba en esa circunstancia hasta que hay un pero. Y es de los peros más hermosos que hay en la Biblia, que está ahí en el versículo 15. Dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí. ¿Qué reveló Dios? ¿Qué le agradó a él? Revelar a su Hijo en mí. Es el pero más glorioso. Es lo más elevado que puede haber en la vida de una persona. Dice, pero cuando agradó a Dios, ¿y qué le agradó a Dios? A Dios le agradó revelar a su Hijo en mí. Nuestro pastor Víctor nos habló acerca de la palabra revelar allá en Hebreos y en Apocalipsis también. Cuando nos habló en Apocalipsis, la iglesia decía que revelar es que hay algo que está oculto, es mostrado, es sacado a la luz, se quita el velo. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo que él no conocía a Cristo, pero a Dios le agradó a su tiempo darle a conocer a Cristo Jesús. Cristo fue revelado al apóstol Pablo. Para Pablo Cristo estaba velado, pero dice que a Dios le agradó dársele a conocer cuando él iba camino a Damasco. Vamos a Hechos 9. Ahí el apóstol Pablo va a relatar este acontecimiento. Hechos capítulo 9, versículo 3. Hechos capítulo 9, versículo 3, ahí Pablo va a hacer la explicación de este versículo. Pablo dice que en Gálatas donde leímos, Pablo dice que él llevaba una vida, pero llegó un momento en donde cuando a Dios le agradó, se le reveló Cristo. Y aquí está la descripción en Hechos 9:3. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo a tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Cristo se apareció a Pablo. El conocimiento del Santo Hijo de Dios cambió su vida. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que el conocer a Cristo transforma la vida de una persona. Y si la persona es inconversa y llega al conocimiento de Cristo, ese conocimiento va a transformar su vida. Entonces, ¿por qué el inconverso necesita saber de Cristo? ¿Para qué hacer este estudio de Cristología si es inconverso? Bueno, tiene que ver con que el conocimiento del Santo Hijo de Dios cambia la vida, las pasa de muerte a vida. Primera de Juan 5:11 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces es necesario el conocimiento de Cristo para llegar a la salvación. Sin el conocimiento de Cristo no hay salvos. Entonces el inconverso necesita conocer a Cristo. Entonces, ¿para qué conocer a Cristo? Para llegar a la salvación, porque no hay ningún otro en quien nosotros tengamos salvación. Hechos 4:11 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay nadie más. No hay nadie más en quien el ser humano pueda ser salvo. Juan 6:68, el apóstol Pedro le responde al Señor Jesús, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Entonces el inconverso necesita estudiar Cristología. ¿Por qué estudiar Cristología? Si es inconverso, porque solo el conocimiento de Cristo puede transformar la vida de él, pasando de muerte a vida, de tinieblas a luz. Entonces es necesario el conocimiento de Cristo. Es necesario que toda la gente venga al conocimiento del Salvador. Y eso es lo que intenta ofrecer la Cristología, es el conocimiento del Altísimo, el conocimiento de Cristo. Ahora, si yo ya soy creyente, si yo ya pasé esa parte, ¿para qué estudiar Cristología? Vamos a ver 2 Corintios 4. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 5. De nuevo, el apóstol Pablo
diciendo en 2 Corintios 4, 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como siervos, como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que desde las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Para qué el creyente debe saber acerca de Cristo? ¿Para qué voy a estudiar cristología? Para anunciar a Cristo. Necesitamos dar a conocer a Cristo, como dice aquí el apóstol Pablo en 2 Corintios 4. Dice que no nos predicamos a nosotros mismos. Dice que nosotros anunciamos a Jesucristo como el Señor. Ahora, si yo no conozco a Jesucristo, ¿qué voy a anunciar de Él? ¿Qué voy a comunicarle al perdido? Necesitamos conocer al Señor, porque ese es el mensaje de nosotros. El creyente debiera ser reconocido porque tiene un mensaje, que es a Cristo Jesús como el Señor. ¿Y cómo nos presentamos nosotros? Como sus siervos. Y si somos sus siervos, debemos conocer a su Señor. El siervo debe conocer a su Señor, debe saber qué es lo que quiere, qué le gusta, debe buscar agradarle. Y si nosotros somos siervos, entonces necesitamos conocer a Cristo para saber cómo llevar una vida que a Él le plazca. Necesitamos conocer a Cristo para llevar el mensaje de salvación. El versículo 7 de 2 Corintios 4 dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. Me encanta cómo lo pone el apóstol Pablo, porque él está diciendo que cada creyente es como un vaso de barro. Ahora, un vaso de barro es común, corriente, ordinario, así se rompe un vaso de barro, o lo caliente lo arma de nuevo, o se compra otro. Pero no tiene mayor misterio un vaso de barro, no es como que dijera un vaso de plata o un vaso de oro. Pero es un vaso de barro, un vaso sencillo. ¿Y cuál es la valía de ese vaso? El contenido. ¿Y cuál es el contenido? Como dice ahí, pero tenemos este tesoro en vaso de barro. Es un tesoro. ¿Y cuál es el tesoro? De nuevo es el mensaje de Cristo. Es el mensaje que anunciamos. Entonces el creyente tiene un contenido inconmensurable e incalculable, que es el conocimiento de Cristo que debe anunciar a toda criatura. Ahora nosotros como creyentes tenemos un problema. Hay vasos que están más llenos y otros que están vacíos, que tienen muy poquito. Hay otros que ya quedan como las gotitas del fondo. Entonces, ¿para qué estudiar cristología? Para que nuestro vaso esté lleno. Para que tengamos algo que dar, para que tengamos algo que dar a conocer. Supongamos que yo me encuentro en la micro o en el metro con alguien. Y bueno, llegamos justo a hablar de Cristo y le digo, mira, ¿sabes qué? Cristo es lo más importante que tú puedes conocer. ¿Por qué? Mira, vamos donde el hermano Julito para que él te diga, porque yo no lo tengo muy claro. La idea es que yo pueda hacer esa obra, yo tengo que dar a conocer a Cristo. Si decimos que somos creyentes, como decía el apóstol Pedro, para los creyentes Cristo es precioso. Y si es precioso, entonces debo estar lleno de ese conocimiento. En mi mente debe estar Cristo, en mi corazón debe habitar Cristo plenamente, y eso significa que yo tengo que conocer acerca del Salvador y todo lo que pueda acerca de Él. Porque todo lo que tenga que ver con Cristo merece la pena ser sabido. Entonces, el creyente, ¿para qué necesita conocer a Cristo? Porque de a Él es quien anunciamos. Y si anunciamos a Cristo, debemos anunciarlo de buena forma. Ahora, ¿para qué más un creyente necesita conocer a Cristo? Vamos a 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. 1 Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ahí lo que Pablo está diciendo a la iglesia en Corinto es, iglesia, imítenme a mí, Pablo. Ahora, ¿por qué imitamos a Pablo? Porque Pablo imita al Señor Jesucristo. Pablo conocía tanto a Cristo que él podía declararse un imitador de él. No sé si han visto los imitadores en la tele. El imitador es bueno en la medida que se parezca. Si no se parece, no es un buen imitador. Ahora, Pablo está diciendo que debieran imitar a Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo imita a Cristo. Lo imita en su forma de vivir. Vive como Cristo vivió. Ahora, para poder imitar a Cristo, tengo que conocer a Cristo.
Ahora el apóstol Pablo dice a los hermanos en Corintios, sed imitadores de mí, porque puede ser que conocieran más a Pablo que a Cristo. Y es una triste realidad. Nosotros debiéramos conocer directamente a Cristo. Si hay una persona en el capítulo 11, versículo 1, que podemos eliminar de ese versículo, es a Pablo. Pero no podemos eliminar a Cristo. ¿A quién hay que imitar? No es a Pablo. Imitamos a Pablo porque Pablo imita a Cristo. Es una vuelta más larga de lo mismo. Es decir, yo imito a Pablo porque Pablo imita a Cristo. Debiéramos derechito imitar a Cristo. Ahora, para imitar a Cristo, tengo que conocer a Cristo. Yo no puedo imitar a quien no conozco. Y mientras más lo conozco, voy a poder entonces seguir una vida como la que Cristo vivió. Vamos por favor a Juan, capítulo 13. Juan capítulo 13, versículo 12. Juan capítulo 13, versículo 12, dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies de los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. En este pasaje, Cristo, luego de haber lavado los pies de los discípulos, les dice que ejemplo les dio. Y ejemplo nos ha dado Cristo. Ahora, la pregunta que debiéramos hacernos, ¿conocemos el ejemplo que nos ha dado Cristo? ¿Conocemos lo que Él ha dejado para que le imitáramos? El creyente debe imitar a su Señor, debe llevar una vida que siga los pies de Él. Así siempre se cuenta esta imagen, ¿cómo se llama cuando es una imagen mental? No una anécdota, esta imagen de referencia, pongámoslo así, en donde hay un padre caminando por la arena y el hijo va pisando las huellitas de su papá. Analogía. Siempre se cuenta esta analogía, que el padre va pisando en la arena y ¿qué hace el hijo? Va poniendo sus patitas en la misma parte donde están las huellas. Bueno, eso es lo que nosotros debiéramos hacer con Cristo, mirar sus pisadas, ver dónde Él anduvo, andar como Él vivió. Ahora, yo no voy a poder hacer eso si no conozco a Cristo. Si yo conozco a Cristo, voy a poder ser un digno siervo de Él, un digno seguidor de Él. El creyente es un seguidor, nos llamamos cristianos porque seguimos a Cristo, porque creemos en Cristo y porque vivimos a Cristo. Ahora, ¿qué tanto conozco de Cristo para seguirle? Debo conocer a mi Señor para andar como Él anduvo. Entonces, ¿el conocimiento de Cristo es necesario? Sí, porque el conocimiento de Cristo me enseña a vivir como Cristo anduvo. Me da, como dijimos antes, el mensaje que debo dar a conocer a los demás. Entonces, ¿sirve el conocimiento de Cristo? Sí, lo necesitamos para estos fines y para muchos más. Por ejemplo, el conocimiento de Cristo nos ayuda a vivir una vida digna de Él. Si conocemos cómo es Cristo, voy a saber cómo debo vivir, cómo debo agradarle, cómo debe ser mi vida para que sea digno de aquel que entregó su vida por mí. Me impulsa a amarle más, me impulsa a esperarle más, me impulsa a santificarme más. Eso hace el estudio de Cristo. Me impulsa a llevar una vida que le agrade al Señor, que le agrade al Salvador. El impulso del conocimiento de Cristo transforma mi vida para seguir más cerca de Él la vida, para seguir más cerca a sus pisadas. El conocimiento de Cristo nos lleva a llevar una vida que sea digna de Él. Hay un misionero en África que estaba realizando misiones allá y como que nunca le iba bien. Como que siempre le iba mal, iba a hacer misiones, no era bien recibido. Su esposa lo acompañó en un viaje, murió su esposa. Le iba mal y él ya era viejito y seguía intentando ir a África a evangelizar. En la iglesia le dijeron, hermano, como que ya está bueno, como que usted ya trabajó lo suficiente. No es necesario que siga esforzándose en la obra misionera.
Y si bien no tenemos una deuda con Cristo porque fue por gracia, pero este hermano respondió que un creyente no habla de sacrificios. Cuando hablamos, mirando a aquel que sacrificó todo por mí. Ahora, el conocimiento de esa verdad, del sacrificio de Cristo por este creyente, lo llevó a seguir adelante al ministerio al que Cristo le llamó, que era ser evangelista, que ser un misionero. Ahora, ¿por qué siguió adelante pese a que murió su esposa? ¿Porque lo pasó mal? ¿Porque lo rechazaban? Porque conocía a Cristo. Y él quería ser un servidor digno de su Señor. Entonces, para eso es el estudio de la cristología. Ahora, vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Y cómo vamos a estudiar cristología? Vamos a Juan 5:39. Ya tenemos. La definición de cristología es el estudio de Cristo. ¿Por qué estudiar cristología? Porque para nosotros, los que creemos, Él es valioso. ¿Y para qué estudiar? Porque recuerda ese pasaje donde dice que para vosotros, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen. La idea es que para los que no creen podamos anunciarles a Cristo. Esa es la primera razón por la que podríamos estudiar cristología. Para anunciar el mensaje de salvación, para anunciar el mensaje de que Cristo fue a la cruz a morir por nosotros los pecadores. ¿Para qué más? Para vivir una vida agradable al Señor. Y ahora, ¿cómo hacemos para estudiar cristología? Juan 5, versículo 39 dice lo siguiente. Cristo hablando con los judíos les dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Lo que le está diciendo Cristo, Él está hablando con judíos, y Él a los judíos les dice, ustedes estudian la Biblia. En ese tiempo el Tanaj, el Pentateuco, la ley y los profetas. Ustedes estudian la Biblia. Y dice, y está bien. Ustedes dicen que en ella está la vida eterna. Perfecto, hasta ahí vamos bien. Pero lo que les está diciendo es que los judíos no se daban cuenta que de quien estaba hablando la Biblia era de Cristo mismo. Entonces, Cristo dice que las Escrituras son las que dan testimonio de Él. Entonces, ¿cómo vamos a estudiar nosotros? Bueno, vamos a tener que dedicarnos al estudio de la Biblia. Vamos a tener que mirar de tapa a tapa lo que dice acerca de Cristo. La cristología abarca todo lo que dice la Biblia acerca de Cristo. Y vamos a tratar de hacer eso. Vamos a tratar de conocer todo lo más posible. Bueno, nunca vamos a llegar al todo, pero es como el ideal. Vamos a tratar de conocer lo más posible que diga la Biblia acerca de Cristo. Es una tarea gigantesca y difícil, pero vamos a tratar de acercarnos al conocimiento de Cristo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, la primera regla es que todo lo que se enseñe debe estar en la Biblia. Así que usted debe estar mirando ahí que todo lo que se diga esté en la Biblia. Si no está en la Biblia, no merece ser dicho en un púlpito. Si está en la Biblia, entonces sí se debiera anunciar. Y esa va a ser tarea de nosotros, ver que todo lo que conozcamos de Cristo esté en la Biblia. Hay una tarea interesante, que es, por ejemplo, si usted quiere ver cuánto conoce de Cristo, ahora que se acerca Semana Santa, vea todas las películas que vea de Cristo. E identifique qué cosa es verdad y qué cosa es mentira. Qué cosa es real, qué cosa es ficción. Hay gente que, por ejemplo, vio The Chosen, que está bien, pero no saben qué cosa es verdad y qué cosa es mentira y que pasan por verdad cosas que son parte de la ficción. Bueno, vamos a hacer ese estudio. ¿Cómo se hace? Revisando lo que dice la Biblia. Tenemos que estar atentos a lo que dice la palabra. Todo lo que se diga debe provenir de las Escrituras. De lo contrario, no es digno de ser nombrado. Y segundo, ¿cómo lo hacemos? Con temor. Porque vamos a estudiar acerca de Cristo. No podemos errar. No podemos equivocarnos. Porque es el conocimiento de la segunda persona de la Trinidad. Es el conocimiento de Dios mismo. Entonces, primero, ¿cómo estudiamos? Estudiamos la Biblia. Los teólogos pueden decir muchas cosas, son muy sabios y han hecho una hermosa labor, pero así como lo hicimos con escatología, vemos que está en la Biblia, y si está en la Biblia lo decimos, y ahí va a ser tarea de todo de estar revisando, mira, está en la Biblia, qué bien. Entonces, vamos a tener que hacer ese trabajo. Y segundo, con temor porque estudiamos a Cristo mismo. En la semana, uno de los hermanos que estaba preparándose para enseñar en la escuela dominical, me decía que, bueno, no es cualquier cosa lo que vamos a enseñar. Vamos a hablar acerca de Cristo, que es algo que hay que tomar, es un desafío que hay que tomar con precaución. Hay que ser cuidadoso al enseñar. Bueno, la Biblia misma dice, no hagáis maestro muchos de vosotros. Ahí está la advertencia al maestro, que tiene que hacerlo de una manera fiel. Y sí, sobre todo si estamos hablando de Cristo, no podemos equivocarnos en Cristo. Entonces, lo hacemos con temor.
rogando a Dios que nos dé de su gracia y sabiduría para poder hacerlo, y con la guía del Espíritu Santo esperamos poder hacerlo de una forma agradable al Señor. Y finalmente, ¿de quién vamos a estudiar? Con todo lo que hemos dicho, si decimos, bueno, ¿qué vamos a estudiar durante el primer semestre? De Cristo. Vamos a estar estudiando acerca de Cristo. Todo lo que podamos, su carácter, su personalidad, cómo es Él, quién es Él, su ministerio terrenal, su ministerio ahora. Pensemos que Cristo es eterno, Cristo estuvo antes de la fundación del mundo, en la fundación del mundo, Cristo lo tenemos en el Antiguo Testamento, Cristo está allá en los evangelios, Cristo ahora está en el cielo y Cristo está esperándonos en la eternidad. Entonces vamos a tratar de tomar lo que más podamos de aquello. Pero para que hagamos un pequeño spoiler, vamos a Colosenses, capítulo 1. Es una de las presentaciones más hermosas que hay en la Biblia respecto a Cristo. Colosenses 1. ¿Qué vamos a estudiar nosotros este año? Cristo. ¿Y quién es Cristo? Vamos al pequeño spoiler. Colosenses 1:15. Hablando de Cristo, el apóstol Pablo dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y el que es el principio, el primogénito de entre todos los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Él es Cristo. A Él vamos a estudiar, y por eso es una tarea tan gigantesca, porque se dio cuenta todo en lo que ha participado. Cuando parte dice que es la imagen del Dios invisible, después nos muestra que está presente en la creación, nos dice que Él sostiene las cosas, que las cosas en Él subsisten, que es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que está en la obra de salvación, que es quien murió en la cruz para darnos vida, que es aquel que me permite y me insta a poder vivir de manera santa, sin mancha, irreprensible. Es decir, la obra de Cristo es incalculable. De hecho, en los mismos evangelios dice que si se escribieran toda la obra que el mismo Cristo hizo, no alcanzarían los libros en este mundo. Y cuando Nemi me dijo, bueno, cuando lleguemos a los milagros, di ese versículo y ya pasamos, ya. Porque es mucho lo que hay de Cristo, es demasiado. Pero bueno, intentemos acercarnos al conocimiento del Salvador. Intentemos acercarnos al conocimiento de Cristo. Pero no hay que olvidar el para qué. El conocimiento que se queda en la mente no tiene mucho sentido. Debemos bajarlo al corazón y a la vida. Necesitamos llevar a la práctica lo que estaremos estudiando, que es Cristo. Cristo va a ser el tema de la escuela dominical durante el primer semestre y esperamos que pueda ser un buen tiempo. Vamos a cerrar terminando de leer el pasaje de Pedro, por favor. Vamos allá a 1 de Pedro 2, 7. Con este pasaje vamos a ir cerrando lo que es la escuela dominical. Primera de Pedro 2:7 dice, para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Y ese es el objetivo de Cristología, ver que Él sí es precioso, entender por qué es tan valioso Cristo. Y a los que no creen, bueno, llevarles el conocimiento de Cristo. Vamos a orar para finalizar. Padre Celestial, gracias porque usted decidió, Señor, que nosotros pudiéramos conocerle. Señor, usted permitió que nosotros hoy día disfrutáramos de la salvación. Y gracias, Señor, porque para nosotros, quienes creemos, quienes hemos sido salvados, vemos que Cristo es precioso, Señor. Es tan valioso, Señor, de tan valor incalculable para nosotros. Y rogamos que usted nos ayude a, en conformidad a esto, Señor, vivir una vida que le agrade. Ayúdenos, Señor, a dedicarnos al estudio de Cristo.
Rogamos, Señor, que usted mediante su Santo Espíritu nos guíe al conocimiento del Salvador. Ayúdenos, Señor, a conocer cada día más a Cristo. Ayúdenos, Señor, a que cada domingo podamos, Señor, conocer un poquito más. Sabemos, Señor, que no llegaremos al conocimiento perfecto de usted hasta que le veamos cara a cara, pero rogamos, Señor, que usted nos ayude a poder empezar desde ya a comprender a través de la Biblia cómo es usted, cómo es Cristo, cuáles son los atributos del Señor. Ayúdenos, Señor, en esta tarea, llenos mediante su Santo Espíritu, y ayúdenos, Señor, a hacerlo con temor y reverencia, sabiendo que estamos conociendo acerca del Salvador del mundo. Lo pedimos, Padre, y rogamos su ayuda en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, Josu, por la exposición de la palabra. Qué hermoso poder estudiar a Cristo. Toda la escritura apunta a Él, desde el inicio hasta el final. Si pudiéramos poner en un gráfico todo lo que se habla en la palabra del Señor, todo apunta al centro, que es Él. Como dice el versículo que está atrás mío, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Qué hermoso poder estudiar el centro de la Biblia, que es Cristo. Y nunca olvidemos, hermanos, que el Señor nos habla en este día y nos va a seguir hablando. Amén. Él nos va a guiar, como dice el Salmo 32:8. Y me encanta este salmo, porque me recuerda que el Señor está mirándonos, está presto a nuestras oraciones, está presto a lo que nosotros estemos haciendo. Te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Amén. Qué hermoso versículo, qué hermosa palabra. Y que el Señor siga dando gracias a los hermanos que van a exponer. No sé quiénes van a hacer este año, pero que el Señor les dé gracia, que los ayude y que a nosotros también nos acompañe el Señor. Que lleguemos con un corazón dispuesto para poder aprender, para poder conocerle más. Y no tan solo poder oír, sino también practicar su palabra, ponerla por obra. Amén. Vamos a orar a nuestro Señor para que nos guíe en el resto del día y que nos acompañe. Amén. Señor amado, gracias por tu palabra. Gracias por Señor, por todo lo que tú haces, Señor, por que tú nos guías, nos acompañas, Padre amado. Y porque hablas, Señor, y corriges nuestro caminar, Señor. Sobre nosotros, Señor, fijas tus ojos, Señor. Y Padre amado, eso es hermoso, saber que el Dios eterno, el Creador del universo, está pendiente a nosotros, Señor. Tan pequeños, tan Señor, insignificante, Señor, tú fijas tus ojos en nosotros y sabemos, Padre amado, que todo lo que tú hagas, por donde nos guíes, Señor, va a ser conforme a tu voluntad, Padre amado. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Dios también, Señor, y nos hablas, Padre amado, con tanto amor, con tanto cariño, Padre amado, como el Padre al Hijo, Señor, a quien corrige, a quien ama, Padre amado. Gracias, Padre amado, por todo, por tu palabra. Ayúdanos, Padre amado, en la semana para poder ponerla por obra y no solamente, Señor, ser oidores. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ya vamos a ir al break. Solo 3 cositas puntuales. Recuerde, a partir de las 10 de aquí en adelante, me encanta, creció un montón la escuela dominical. Qué maravilla. Gracias, hermanos. Y gracias por los que se han motivado, los que han escuchado, que esa es nuestra intención y darles herramientas para seguir creciendo. Segundo, no se asuste con la cristología. Es Cristo, el estudio de Cristo como Dios. No se asuste. Venga, traiga un apunte, traiga para anotar. Está hermoso. Segundo, hay 7 o 8 personas que van a estar enseñando en la escuela dominical acá y también los días miércoles. Así que estamos dando pasito en esos. Ahora, cuando empiece el culto, va a haber una sorpresa en la escuela dominical. No se lo pierda, ¿sí? No se lo pierda. Y lo último, cada vez que tengamos el break, quiero pedirle algunas ayuditas. Primero, tratar de salir, pero también volver a tiempo, que eso cuesta un montón y no queremos que nadie se sienta enojado o molesto o que lo están retando porque se queda atrás, sino que pueda venir. Cuidar el salón, que a veces nos trae un café, un té, un pan, que todo eso quede allá. Y ahí en la parte de sonido o multimedia es sonido o multimedia. Entonces, quiero decirlo con harto cariño, a veces uno sin querer deja un vasito, deja algo, no lo dejen ahí, por favor, hermanos, porque hay cosas muy delicadas, ¿sí? Pero también hay gente que está trabajando ahí en esa área
para que todo funcione. Gracias, hermanos, y vamos adelante. Vamos al break ahora. Si usted no ha venido nunca, atrás siempre hay un cafecito, un tecito, y 11:20.